Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparo un solomillo Wellington, una receta que me estabais pidiendo. Hago un cambio, un truco que os va a encantar. Muy atentos a todos los pasos, porque esta receta triunfará. Los ingredientes de esta receta con las cantidades los tenéis en la descripción de este vídeo o también al final. Venga, ya tenemos todo listo, así que ¡empezamos! El primer paso de nuestra receta de hoy es cortar la cebolleta. Lo cortamos muy picadito, como estás viendo ahora mismo en el vídeo, y a esta velocidad. Ahora nos picamos el ajo, bien finito. Una vez listo, cortamos el champiñón en unos trozos pequeños. Tampoco tiene que ser muy pequeños porque al cocinarse se hacen pequeños. En una sartén ponemos aceite, introducimos el ajo picadito, la cebolleta y lo dejamos rehogar unos minutos. Yo soy Chef MSPing y si tienes alguna duda puedes dejármelo en comentarios justo aquí debajo y yo te ayudaré encantado. Hay que darle unas vueltas al sofrito para que no se queme. Cuando esté un poco tierno añadimos los champiñones bien picados. Añadimos un poco de sal para que se poche un poco más rápido y dejamos cocinar unos minutos a fuego medio. Le damos unas vueltas de vez en cuando y cuando tengamos las verduras listas pasamos a retirarlo del fuego y ponerlo en un cuenco y lo dejamos en un lateral. Nos vamos ahora al siguiente paso. En una sartén ponemos un poco de aceite y cuando esté caliente metemos el solomillo y lo marcamos por todos los lados. Es importante marcar la carne con un poco de sal, pimienta y que vaya cogiendo colorcillo. De esta manera no pierde los jugos a la hora de hornear. No olvides suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube y así no te perderás ninguna receta. Tienes que estar muy atento a los siguientes pasos porque son fundamentales y tienes muchos trucos que te ayudarán a conseguir un solomillo Wellington increíble como este que estamos cocinando. Si usas un solomillo de cerdo ibérico te quedará mucho más sabroso. Una vez tengamos el solomillo marcados por todos los lados, lo retiramos del fuego y lo ponemos en una bandeja. Lo dejamos enfriar unos 10 minutos. Al reposar el solomillo ha soltado el jugo y esto ayudará a que el hojaldre luego quede crujiente. Ponemos el solomillo en la tabla y con la ayuda de un cuchillo lo vamos abriendo sin abrirlo del todo, como estás viendo en el vídeo. Este es mi truco. Ponemos ahora el foie en el interior del solomillo, así en tiras, y lo vamos colocando. Este truco es fantástico. Vamos a rellenarlo con las setas que tenemos ya pochadas y luego solo nos queda cerrarlo. Con la ayuda de las manos vamos dando forma al solomillo. Mira cómo queda. Y ahora nos vamos al siguiente paso, que es estirar sobre la tabla todo el bacon o panceta ibérica, lo que más te guste. La panceta ibérica soltará demasiada grasa, mejor el bacon o jamón. Ponemos el solomillo y le vamos a dar la forma. ¿Con qué? Con la ayuda de un cuchillo o de una espátula. Vamos cerrándolo, así como ves en el vídeo, y ya tendríamos el solomillo cerrado. Mira qué bien queda. Ahora nos vamos a estirar el hojaldre. Colocamos el solomillo en un lateral, como estás viendo, y con mucho cuidado. Ponemos la mostaza y lo pintamos todo bien. Este es otro truco que os doy, porque a mí me gusta que sepa mostaza, pero que esté por fuera. Cogerá el hojaldre el sabor. Vamos a cerrarlo ayudándonos con el papel y vamos retirando el papel al mismo tiempo. Seguimos enrollando, como estás viendo. Mira qué fácil es este solomillo Wellington. Cortamos un poco de la masa sobrante que la usaremos para decorar ahora el solomillo Wellington. Cerramos el solomillo dándole unas dobleces y le damos ahora la vuelta. Ahora vamos a poner el solomillo en una bandeja con papel. Yo utilizo una rejilla porque así luego queda crujiente por debajo. Ya tenemos el solomillo colocado. Vamos a decorarlo con un poco de masa y ahora pintarlo con un poco de huevo. El huevo hará que quede brillante a la hora de hornear. La receta es increíble, tienes que ver el resultado. Nos vamos ahora al paso más importante, hornear el solomillo a 180 grados unos 25-30 minutos, dependiendo de cada horno. Una vez pasado el tiempo tendrás este solomillo increíble, que espero que lo disfrutes y te quede así de bueno.
¿Te ha gustado esta receta? No olvides compartirla con todos tus amigos, dar un like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube.